Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emanuel Snape González, de la materia Nuevo Testamento 2, y voy a hablar acerca del concepto de nueva creación. Creo que es importante tener o hacer énfasis en este elemento de la teología paulina porque la nueva creación es la correcta definición, a mi parecer, de lo que significa estar en Cristo. Y el estar en Cristo significa tener o ser una nueva creación y da ciertos resultados, pero también tiene algunas implicaciones. Y para poder entender lo que significa ser una nueva creación, quiero leer principalmente dos pasajes donde se mencionan estas frases. El primero es en Gálatas capítulo 6, versículo 15, que dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Dentro de este contexto, Pablo está hablando a los Gálatas anteriormente sobre la carne y cuáles son los deseos de la carne y cuál es el fruto del Espíritu, y cómo al nosotros estar en Cristo vamos a dar ese fruto del Espíritu que nos hace en nosotros ser una nueva creación. Estas mismas frases de la nueva creación o ser nueva criatura y el estar en Cristo también se mencionan en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, que dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Aquí Pablo vuelve a mencionar esta frase de estando en Cristo. Yo creo, personalmente en mi postura, que el concepto de la nueva creación se basa en lo que significa estar en Cristo. Y para poder entender lo que es estar en Cristo o en Cristo, tenemos que entender primeramente quién es Cristo. No me voy a detener mucho en este punto, pero entender quién es Cristo es cuál es su obra redentora, por qué murió por mí, entender el Evangelio a grandes rasgos, ¿no? Y el concepto de estar en Cristo, Luis Espíndola en su artículo lo definió principalmente como dos cosas: en un sentido locativo, sobre dónde estoy, sobre quién estoy parado, por así decirlo, y también en un sentido de pertenencia, de quién soy, a quién pertenezco. Pero si bien yo estoy de acuerdo, me gustaría definir dentro de mi postura que el estar en Cristo, quiero apoyarme en un pasaje de Romanos capítulo 11 versículo 20, donde habla acerca del cultivo, del olivo, perdón, cultivado, y del olivo silvestre. Del olivo cultivado, si bien se refiere a este olivo que es el pueblo judío, y el olivo silvestre que es los gentiles, ¿no? Y cómo es que el pueblo judío o esas ramas que por su incredulidad fueron arrancadas y las ramas del olivo silvestre fueron injertadas dentro de este olivo cultivado. Y ahí hace una mención, ¿no? Que estas ramas fueron cortadas por su incredulidad. Y al final de este mismo versículo de Romanos 11:20 dice que por la fe estamos en pie. Yo, en mi opinión y en mi postura, creo que la condicionante para poder definir qué es lo que significa estar en Cristo es la fe. Esa es la condición en el hombre para definirlo: quiénes están en Cristo y quiénes no están en Cristo, y aquellos que están en Cristo se le pueden llamar que son nuevas criaturas. Es por medio de la fe, obrando con la gracia de Dios y por el obrar de su Espíritu Santo, que causa en nosotros ese fruto del espíritu del amor y todas las demás características como la bondad, la paz, la paciencia, causan en nosotros ese fruto que nos hacen o dan testimonio de lo que significa estar en Cristo y dan evidencia de que somos una nueva criatura, una nueva creación. Pero también en el sentido de pertenencia, yo definiría que la fe, perdón, primeramente que la fe viene siendo en el sentido de localidad donde me encuentro, en Cristo Jesús por medio de la fe. En el sentido de pertenencia, podemos definir que nosotros dejamos atrás esos deseos de impiedad, esos deseos de la carne, esos deseos carnales básicamente, eh, y dejamos esos deseos de yo, de lo que yo quiero, de lo que yo deseo. ¿Para qué? Para que mi yo mengüe y Cristo crezca en nosotros, siendo así nosotros un reflejo de Cristo. Entonces ya tengo un sentido de pertenencia donde ya no vivo yo, ya no soy yo el que gobierna, sino que es Cristo quien gobierna en mi vida. De esa manera yo reflejo un sentido de pertenencia en donde yo estoy en Cristo y por ende soy una nueva criatura que no nace de la carne, de mi carnalidad, de mi yo, sino que nace del Espíritu que proviene de Dios. Eso para mí es lo que significa estar en Cristo. Pero por último, no solamente nos referimos a nueva criatura como un sentido espiritual o un nacimiento espiritual donde yo estaba muerto espiritualmente y he sido resucitado por el Espíritu o mi espíritu ha sido vivificado, sino que también
nos referimos a una nueva creación de manera general. En algunos capítulos de Romanos también se menciona cómo es que la creación padece y cómo es que la creación ha sido maldecida y la creación es corrupta, ¿no? Está esclavizada a corrupción, en la corrupción. De la misma manera que el hombre en su propio cuerpo, ¿no? Con las enfermedades, con que nuestro cuerpo padece, que al final se pudre, que morimos, el concepto de la muerte. Eh, de la misma manera que nosotros hemos sido resucitados por Cristo, hemos resucitado por Dios de una manera espiritual, donde somos una nueva criatura. De la misma manera, Dios nos promete a nosotros el ser una nueva creación, no solamente espiritualmente, sino con un cuerpo glorificado. De la misma manera que Jesús fue resucitado, también nosotros resucitaremos con un cuerpo perfecto, un cuerpo glorificado, y la tierra en la que viviremos también será una nueva creación. Ese es el concepto de la nueva creación.